Regresamos con Agárrate y como todos los martes estamos con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien aquí. Bueno, contento. Escuché que recientemente ya habían personas, hay un plan que escuché sobre una ley de ajuste venezolano que aparentemente ya se ha presentado. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esto. Estoy muy esperanzado porque es algo que sé que pudiera beneficiar mucho a nuestra gente de Venezuela que tanto lo necesita. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero esas noticias nos contentan, que siempre haya un rayito de esperanza para tantas personas que lo necesiten. Ojalá se haga realidad, sobre todo por personas que se quedaron en un limbo, Jesús, que llegaron aquí hace 7 años, 8 años, solicitaron asilo y nunca fueron llamadas ni siquiera a la entrevista inicial y son personas que no tienen salida alguna. Lo hemos conversado muchísimas veces y esas personas necesitan una solución a su problema, pues. Entonces, ojalá la solución sea la ley de ajuste. Sí, y como sabemos, esto ha pasado en otras comunidades, bueno, específicamente con nuestros hermanos de Cuba que tuvieron situaciones similares a la de Venezuela. En ese entonces, cuando pasó la ley del ajuste cubano, habían tensiones grandísimas entre Washington y La Habana. Ahorita ciertamente existen esas tensiones. Claro que sabemos que recientemente hubo quizás un descalamiento de lo que es las sanciones, pero igual siguen habiendo tensiones entre los dos países y siguen habiendo muchas personas inocentes de por medio, personas que vienen a hacer el bien, a buscar refugio en este país. Y no tenemos que olvidarnos, Patricia, que muchísimas personas a veces nos concentramos en los casos recientes, pero hay personas venezolanos que han estado aquí 7 años, 10, 15, más de 20 años en este país y que aún no han podido resolver su estatus migratorio. Pienso que Eh, esto va a ser una solución muy grande para nuestra comunidad. Así es. Bueno, Jesús, y hoy comienza una nueva ley para los que están solicitando asilo en la frontera. Y bueno, venezolanos, muchos de ellos, creo que la mayoría en este momento, en esta era, la entrada por la frontera es de los venezolanos, como una vez fue de los mexicanos, de los centroamericanos. ¿De qué se trata esta nueva ley? Sí, justamente entra en vigor hoy mismo. Entonces, es una ley en la cual permite oficiales de asilo, oficiales bajo la agencia de UCIS, de poder hacer entrevistas en puntos fronterizos para determinar si una persona solicitando asilo en la frontera puede obtener este refugio. Tenemos que recordar que las personas por los últimos años la única forma que han podido solicitar el asilo es primero pasando un miedo creíble, una entrevista de miedo creíble, y posteriormente, si llegaran a pasar esa entrevista, luego ver un juez de inmigración. Sin embargo, ahora, después de la entrevista del miedo creíble, las personas, los solicitantes van a tener 14 días, algunos, y vamos a hablar de eso, pero algunos solicitantes van a tener ahora 14 días para presentar su caso entero delante de un oficial de asilo quien va a tener el mismo poder que un juez de inmigración y como puede otorgar un caso, también lo pudiera denegar. Pero eso es una ventaja, Jesús, porque fíjate, lo que hablamos, una persona que llegó por un aeropuerto y solicitó asilo y después de 7 años no ha tenido esa entrevista, que pueda tenerla alguien que ingresa por la frontera y que tenga un buen caso y que tenga la entrevista en ese mismo momento, podría tener el asilo inmediatamente. Asimismo, y eso es una pregunta muy interesante porque hay personas que le va a convenir, como seamos honestos, hay personas que no. Ay, ¿Quiénes son estas? No le van a convenir. Personas que tienen casos débiles. Hay muchas personas que desafortunadamente, y es una realidad, están sometiendo casos de asilo que quizás no son muy fuertes. Entonces, hay muchas personas que, aunque saben que sus casos no son muy fuertes, igual someten estas solicitudes porque saben que el tiempo está a su favor, que es una cuestión, o sea, una entrevista pudiera durar años y en estos años pueden hacer una vida, pueden tener permisos de trabajo, permisos de viaje, licencia, estadía legal, discrecional en el país. Pero ciertamente para aquellas personas que sí tienen un caso sólido, que vienen por la frontera y son escogidos, porque no todas las personas van a participar en este programa, eso va a ser algo que va a ser gradualmente implementado. Pero las personas que inmigración escoja para participar en ese programa a partir de hoy son personas que van a tener el chance de presentar su caso relativamente rápido,
relativamente rápido pudieran tener una aprobación, como también relativamente rápido tener una negación. Ahora, esto es obligatorio que el oficial haga la entrevista o es simplemente decisión del oficial hacerla o no hacerla, Jesús. Entonces, esto es algo que es discrecional, ahora está comenzando solamente en el estado de Texas, pero sí se piensa o se planea que sea implementado en toda la frontera estadounidense americana, pero solo va a comenzar actualmente en un estado, en puntos fronterizos entre Estados Unidos y México, específicamente en el lado de Texas. Sin embargo, como sabemos, existen todavía varias políticas que pueden ser un obstáculo para que una persona ni siquiera tenga una entrevista de miedo creíble o una solicitud de asilo. Sabemos que todavía está el programa MPP, que hemos hablado varias veces de eso, del título 42, pero si un oficial dice, ¿sabes qué? Vamos a permitir que esa persona, por razones humanitarias, pueda presentar su caso, entonces el primer paso viniera siendo la entrevista de miedo creíble. Si pasa la entrevista de miedo creíble, entonces automáticamente esa persona tendrá 14 días, si es escogido bajo esta nueva regulación, esta nueva política, tendrá 14 días para poder presentar su caso. Ahora, yo pienso que es un beneficio. ¿Por qué? Porque es algo que si no logran ganar el caso con el oficial de asilo, aún así siguen teniendo la oportunidad de presentar su caso delante del juez de inmigración. En O la sea que corte, exactamente. van a tener un doble chance. Y lo que me parece un poquito irónico, Patricia, es que, y esto es mi opinión personal, que la administración habló de que esto de alguna forma va a facilitar lo que son la cantidad de casos de asilo que hay actualmente en las cortes de inmigración. Sin embargo, yo pienso que el número va a ser prácticamente igual, porque si bien los casos son denegados, van a terminar en la corte de inmigración. Hacer lo Son, mismo. son aprobados, que son los Bueno, pero que esa tesis es en caso de que se aprueben en la entrevista, ya no llegaría a la Corte de Inmigración. claro, el único beneficio fuera de ser aprobado, entonces esos casos no fueran a la Corte de Inmigración. Pero hablando de forma de estadística, la gran mayoría de los casos, y de nuevo, esto solo viendo las estadísticas, no son aprobados. Entonces, no estoy seguro si esto vaya de alguna forma a ser el beneficio que el gobierno estaba buscando, al menos que ellos estén dispuestos a aprobar más casos. Si están dispuestos a aprobar más casos en Esa la es otra frontera, cosa. entonces ya es otra cosa y estamos hablando que se le facilitaría la vida a los jueces de inmigración y también a tantas personas que están buscando este refugio. Ahora, Jesús, yo recuerdo, no estoy muy segura de esto, pero cuando yo hice mi entrevista en el caso de asilo, yo presenté algunas pruebas, bastantes pruebas, y recuerdo que yo llevaba como un carrito de pruebas. ¿Cómo hace una persona que está ingresando por la frontera debe llevarse las pruebas? ¿Cuál es tu recomendación? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? Para la Sí, entrevista. y eso es una de las, digamos, uno de los puntos más controversiales en todo esto, lo limitado que va a estar ese solicitante. Para la entrevista de miedo creíble, una persona no necesita mostrar pruebas, lo que necesita es demostrar que su miedo es creíble, es honesto, Exacto. por una de las razones o de las bases protegidas por las leyes de inmigración. Sabemos que una persona solo puede pedir asilo basado en persecución política, raza, religión, por discriminación de su nacionalidad o por pertenecer a un grupo social reconocido. Si logra pasar la entrevista de miedo creíble, entonces ya cuando vea al oficial de asilo, 100% importante es que esa persona pueda llevar evidencias, pueda demostrar que sí fue víctima de persecución, pero igual lo más importante es demostrar que eso que dice la persona que le pasó sea creíble. Porque hay personas que dicen, abogado, pero yo puedo conseguir las evidencias. Bueno, primero, si usted no tiene evidencias y alguien se las crea, eso es fraude. Pero supongamos que usted tenga la evidencia, no necesariamente quiere decir que un caso se vaya a ganar. También se tiene que saber cómo presentar esa evidencia, que lo que la persona hable sea congruente con lo que está escrito en la solicitud de la persona y que la persona se escuche convincente, que se escuche honesta. La credibilidad es muy importante y yo diría que la mayoría de los casos se ganan o se pierden es basado en eso, en la credibilidad del solicitante. Eso es muy importante. Y la gente que no va preparada para la entrevista generalmente, aunque tenga un caso, suele cometer muchos errores, Jesús. Entonces, eso de cruzar la frontera e inmediatamente ir a una entrevista de asilo, eso es riesgoso.
Pero además, mucha gente cruza la frontera eh, atravesando un río. O sea, me estoy imaginando la gente con las pruebas en la mano. O sea, digo, la mayoría de mis pruebas eran recortes de periódico, por ejemplo, eran expedientes de tribunales en Venezuela. Eso se moja cruzando un río, por ejemplo, ¿no? Te quiero decir, imaginándome la situación. Sí, entonces por eso no es recomendable y es tener en mente lo que es la entrevista de miedo creíble a lo que es la entrevista de asilo. Entonces, para la entrevista del miedo creíble que normalmente pasa en puntos fronterizos, a veces las personas cruzando, ya sea de forma legal o irregular, definitivamente no recomiendo usted llevarse o que las personas se lleven documentos para eso. Es para la cita con el oficial de asilo o definitivamente con el juez de inmigración, pero ya con esa persona que va a tomar la decisión final del caso, sí debe demostrar pruebas. Ahora, las pruebas no tienen que ser copias originales, sí tienen que ser copias y tienen que ser traducidas al inglés si vienen en algún otro lenguaje, sea español, sea cual sea, Exacto. esté debidamente traducido, entonces no va a haber problema. Si una persona va a demostrar declaraciones, en muchos casos las personas demuestran declaraciones de personas que pueden avalar lo que pasó, que fueron testigos de la persecución. Es importante que esas personas firmen esas declaraciones y que estén notariadas. Esa es una de las formas que inmigración se da cuenta que sí es un relato oficial que escribió una persona. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, Jesús. Vamos a ver, sí, comenzó hoy, está recién salidito del horno justamente hoy mismo, entonces esperemos que esto sea una solución y que inmigración, Dios mediante, pueda aprobar muchos más casos de gente que lo necesita, gente que de verdad ha pasado por Que lo situaciones muy merece. países y que se les dé esa oportunidad. Así es. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Que esto sea Igual a una ti, buena noticia. claro que sí, cuídate. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana.